Libro cuarto. Capítulo 1. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, 25, sino que, habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de esta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y, puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser del ente no accidental, 30 sino en cuanto ente. Por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. Capítulo 2. Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola cosa y a cierta naturaleza única, y no equívocamente, sino como se dice también todo lo sano en orden a la sanidad. Esto, porque la conserva. Aquello, porque la produce. Lo otro, porque es signo de sanidad, y lo de más allá, porque es capaz de recibirla. Y lo medicinal se dice en orden a la medicina, 1003b, pues esto se dice medicinal porque tiene el arte de la medicina. Lo otro, por estar bien dispuesto por naturaleza para ella, y lo de más allá, por ser obra de la medicina. Y de manera semejante a estas hallaremos que se dicen también otras cosas. 5. Así también el ente se dice de varios modos. Pero todo ente se dice en orden a un solo principio. Unos, en efecto, se dicen entes porque son substancias. Otros, porque son afecciones de la substancia. Otros, porque son camino hacia la substancia, o corrupciones o privaciones o cualidades de la substancia, o porque producen o generan la substancia o las cosas dichas en orden a la 10 substancia, o porque son negaciones de alguna de estas cosas o de la substancia. Por eso también decimos que el no ente es no ente. Pues bien, así como de todo lo sano hay una sola ciencia, igualmente sucede esto también en las demás cosas. Pertenece, en efecto, a una sola ciencia considerar no solo lo que se dice según una sola cosa, sino también lo que se dice en orden a una sola naturaleza. Pues también esto, en cierto modo, se dice según una sola cosa. Es, pues, evidente que también 15 pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto entes. Pero siempre la ciencia trata propiamente de lo primero, y de aquello de lo que dependen las demás cosas y por lo cual se dicen. Por consiguiente, si esto es la substancia, de las substancias tendrá que conocer los principios y las causas el filósofo. Y, de cualquier género, tanto la sensación como la ciencia es una sola de uno solo. Por ejemplo, la gramática, que es una sola, 20 considera todas las voces. Por eso también contemplar todas las especies del ente en cuanto ente, y las especies de las especies, es propio de una ciencia genéricamente una. Ahora bien, si el ente y el uno son lo mismo y una sola naturaleza porque se corresponden como el principio y la causa, no lo son en cambio 25 como expresados por un solo enunciado, pero nada importa que los consideremos iguales, sino que incluso nos facilitará el trabajo. Pues lo mismo es un hombre que hombre, y hombre que es que hombre, y no significa cosa distinta un hombre que es, con la dicción reforzada, y es evidente 30 que no se separan ni en la generación ni en la corrupción, y lo mismo sucede también en el unos, de suerte que es claro que la adición, en estos casos, expresa lo mismo, y que el uno no es otra cosa al margen del ente, y, además, la substancia de cada cosa es una sola no accidentalmente, y de igual modo es también algo que es. Por consiguiente, cuantas sean las especies del uno, tantas serán las del ente, acerca de las cuales corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar la quiridad. Por 35 ejemplo, corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar lo idéntico y lo semejante y las demás cosas tales. Y casi todos los contrarios se reducen a este principio. Pero limitémonos, 1004a, en cuanto a estos, al estudio que hicimos en la selección de los contrarios. Y tantas son las partes de la filosofía cuantas son las substancias. Por tanto, una de ellas será necesariamente filosofía primera, y otra, filosofía segunda. El ente, en efecto, y el 1, 5 tienen directamente géneros. Por eso también las ciencias les acompañarán. Pues el filósofo es como el llamado matemático. Porque también ésta tiene partes, y hay en las matemáticas una ciencia primera, y otra segunda, y otras a continuación. Y, puesto que es propio de una sola ciencia contemplar los 10 opuestos, y al uno se opone la pluralidad, y es propio de una sola ciencia contemplar la negación y la privación, porque en ambos casos se contempla una sola cosa, a la cual se refiere la negación o la privación, pues o bien decimos simplemente que no existe aquella cosa, o bien que no existe en cierto género.
Aquí, en efecto, se añade al 1 una diferencia, además de 15 lo implicado en la negación, pues la negación de aquello es ausencia, pero en la privación se da también cierta naturaleza subyacente, de la cual se dice la privación. Al 1 se opone, pues, la pluralidad. De suerte que también es propio de la ciencia mencionada conocer los opuestos de las cosas dichas. Lo otro, lo desemejante, lo desigual y todos los demás opuestos que se dicen o bien según estos o bien según la pluralidad y el 1. Entre los cuales está también la contrariedad. Pues la 20 contrariedad es cierta diferencia, y la diferencia es alteridad. De suerte que, pues el 1 se dice en varios sentidos, también estos términos se dirán en varios sentidos. A pesar de lo cual, es propio de una sola ciencia conocerlos todos. Pues no será propio de otra porque se digan en varios sentidos, sino que lo será si los enunciados no se dicen según una sola cosa ni en orden 25 a una sola cosa. Más, puesto que todas las cosas se refieren a lo primero, por ejemplo todo lo que se dice uno se refiere al uno primero, del mismo modo hay que afirmar que sucede también con lo mismo, lo otro y los contrarios. De suerte que, habiendo distinguido en cuántos sentidos se dice cada cosa, igualmente habrá que explicar, en orden a lo primero en cada predicado, 30 en qué sentido se dice en orden a ello. Pues ésta se dirá por tenerlo, aquella, por hacerlo, y la de más allá, por otras razones semejantes. Así, pues, está claro, como hemos dicho en las aporías, que corresponde a una sola ciencia razonar acerca de estas nociones y de la substancia, y este era uno de los problemas planteados 1004b, y es propio del filósofo poder especular acerca de todas las cosas. En efecto, si no es propio del filósofo, ¿quién será el que investigue si es lo mismo Sócrates que Sócrates sentado, o si para cada contrario hay solo otro, o qué es lo contrario, o en cuántos sentidos se dice? Y lo mismo acerca de las demás cosas semejantes. Pues bien, puesto que estas son de suyo afecciones 5 del 1 en cuanto uno y del ente en cuanto ente, pero no en cuanto números, líneas o fuego, es evidente que es propio de aquella ciencia conocer qué son, y conocer también sus accidentes. Y los que las estudian de manera ajena a la filosofía no yerran por esto, sino porque es antes la substancia, acerca de la cual nada comprenden, puesto que, así como hay también afecciones 10 propias del número en cuanto número, por ejemplo la imparidad y la paridad, la conmensurabilidad y la igualdad, el exceso y el defecto, y éstas se dan en los números en sí en sus relaciones mutuas, e igualmente lo sólido, lo inmóvil y lo movido, 15 lo ingrávido y lo pesante tienen otras afecciones propias, así también el ente en cuanto ente tiene ciertas afecciones propias, y estas son aquellas acerca de las cuales es propio del filósofo investigar la verdad. He aquí una prueba. Los dialécticos y los sofistas revisten la misma figura que el filósofo. Pues la sofística es sabiduría solo aparente, y los dialécticos disputan 20 acerca de todas las cosas, y a todos es común el ente. Pero, evidentemente, disputan acerca de estas cosas porque son propias de la filosofía. La sofística y la dialéctica, en efecto, giran en torno al mismo género que la filosofía. Pero esta difiere de una por el modo de la fuerza, y de la otra, por la previa elección de la vida. Y la dialéctica es tentativa de aquellas cosas de las que la filosofía es cognoscitiva, y la sofística es aparente, pero no real. Además, una de las dos series de los contrarios es privación, y todos los contrarios se reducen al ente y al no ente, al uno y a la pluralidad. Por ejemplo, la quietud nace del uno, y el movimiento, de la pluralidad. Y casi todos convienen en que los entes y la substancia se 30 componen de contrarios. Al menos todos dicen que los principios son contrarios. Pues unos ponen como principios lo impar y lo par, otros lo caliente y lo frío, otros lo finito y lo infinito, otros la amistad y el odio. Y también todos los demás contrarios se reducen indudablemente al uno y a la pluralidad. Hemos fundamentado esta reducción suficientemente, y los principios, 1005a, incluso sin excepción los establecidos por los demás filósofos, caen, por decirlo así, dentro de estos géneros. Es, pues, manifiesto también por estas consideraciones que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente. Todos los entes, en efecto, o son contrarios o compuestos de contrarios. Y son 5 principios de los contrarios el uno y la pluralidad. Y estos son objeto de una sola ciencia, ya se digan según una sola cosa, ya no, como probablemente es la verdad. Sin embargo, aunque el uno se diga en varios sentidos, las demás cosas se dirán en orden a lo primero, e igualmente los contrarios. Y por esto incluso si el ente o el uno no es universal e idéntico en todas las cosas, o no es separable, como probablemente no lo es, sino que unas cosas tienen unidad en orden a uno y otras porque son consecutivamente.
Y por eso no es propio del geómetra considerar que es lo contrario, o lo perfecto, o el uno, o el ente o lo mismo o lo otro, a no ser como base para su razonamiento. Así, pues, que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente, y los atributos que le corresponden en cuanto ente, es manifiesto, y también es manifiesto que es la misma la ciencia que contempla no solo las substancias, sino 15 también sus atributos, tanto los mencionados, como también acerca de lo anterior y lo posterior, del género y de la especie, del todo y de la parte, y de los demás semejantes a estos. Capítulo 3. Pero hay que decir si es propio de una sola o de diversas ciencias especular acerca de los llamados axiomas en las matemáticas y acerca de la substancia. Pues bien, es claro que también la especulación acerca de estas cosas es propia de una sola ciencia, y, por cierto, de la del filósofo. Los axiomas, en efecto, se aplican a todos los entes, pero no a algún género en particular, separadamente de los demás. Y todos se sirven de los axiomas, porque son propios del ente en cuanto ente, y cada género es ente. Pero se sirven de ellos en cuanto les es suficiente, es decir, en la medida en que se extiende el género acerca del cual hacen sus demostraciones. De suerte que, puesto que es evidente que los axiomas se aplican a todas las cosas en cuanto entes, pues esto es lo que tienen todas en común, al que conoce el ente en cuanto ente corresponde también la contemplación de estos. Precisamente por esto, ninguno de los que especulan parcialmente intenta decir algo acerca de la verdad o falsedad de tales axiomas, ni el geómetra ni el aritmético, sino algunos de los físicos, que era natural que lo hicieran, pues creían ser los únicos que especulaban acerca de toda la naturaleza y acerca del ente. Mas, puesto que hay todavía alguien por encima del físico, pues la naturaleza es solo un género determinado del ente, al que considera lo universal y la substancia primera, corresponderá también la especulación de estos. Sin embargo, 1005b, también la física es una sabiduría, pero no primera. Y, en cuanto a los intentos de algunos que dicen acerca de la verdad de qué manera es preciso recibirla, se deben a su ignorancia de los analíticos. Es preciso, en efecto, llegar a la investigación sabiendo previamente acerca de estos, y no aprenderlos mientras se investiga. Así, pues, que es propio del filósofo, es decir, del que contempla la naturaleza de toda substancia, especular también acerca de los principios silogísticos, es evidente. Y es natural que quien más sabe acerca de cada género pueda enunciar los más firmes 10 principios de la cosa de que se trate. Por consiguiente, también es natural que el que más sabe acerca de los entes en cuanto entes pueda enunciar los más firmes principios de todas las cosas. Y este es el filósofo. Y el principio más firme de todos es aquel acerca del cual es imposible engañarse. Es necesario, en efecto, que tal principio sea el mejor conocido, pues el error se produce siempre en las cosas que no se conocen, y no hipotético. 15 Pues aquel principio que necesariamente ha de poseer el que quiera entender cualquiera de los entes no es una hipótesis, sino algo que necesariamente ha de conocer el que quiera conocer cualquier cosa, y cuya posesión es previa a todo conocimiento. Así, pues, tal principio es evidentemente el más firme de todos. Cuál sea este, vamos a decirlo ahora. Es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé no se dé simultáneamente 20 en el mismo sujeto y en un mismo sentido, con todas las demás puntualizaciones que pudiéramos hacer con miras a las dificultades lógicas. Este es, pues, el más firme de todos los principios, pues se atiene a la definición enunciada. Es imposible, en efecto, que nadie crea que una misma cosa es y no es, según, en opinión de algunos, dice Heráclito. Pues uno no cree necesariamente 25 todas las cosas que dice. Y si no es posible que los contrarios se den simultáneamente en el mismo sujeto, y añadamos también a esta premisa las puntualizaciones de costumbre, y si es contraria a una opinión la opinión de la contradicción, está claro que es imposible que uno mismo admita simultáneamente 30 que una misma cosa es y no es. Pues simultáneamente tendría las opiniones contrarias el que se engañase acerca de esto. Por eso todas las demostraciones se remontan a esta última creencia, pues este es, por naturaleza, principio también de todos los demás axiomas. Capítulo 4. Pero hay algunos que, según dijimos, pretenden, por una, 1006a, parte, que una misma cosa es y no es, y que, por otra parte, lo conciben así. Y usan este lenguaje muchos incluso de los que tratan acerca de la naturaleza. Pero nosotros acabamos de ver que es imposible ser y no ser simultáneamente, y de este modo hemos mostrado que este es el más firme de todos los principios. 5 Exigen, ciertamente, algunos, por ignorancia, que también esto se demuestre. Es ignorancia, en efecto, no conocer de qué cosas se debe buscar demostración y de qué cosas no.
pues es imposible que haya demostración absolutamente de todas las cosas, ya que se procedería al infinito, de manera que tampoco así habría demostración. Y, si de algunas cosas no se debe buscar demostración, ¿acaso pueden decirnos qué principio la necesita menos que este? Pero se puede demostrar por refutación también la imposibilidad de esto, con solo que diga algo el adversario. Y, si no dice nada, es ridículo tratar de discutir con quien no puede decir nada, en cuanto que no puede decirlo. Pues ese tal, en 15 cuanto tal, es por ello mismo semejante a una planta. Pero demostrar refutativamente, digo que no es lo mismo que demostrar, porque, al demostrar, parecería pedirse lo que está en el principio. Pero, siendo otro el causante de tal cosa, habría refutación y no demostración. Y el punto de partida para todos los argumentos de esta clase no es exigir que el adversario reconozca que algo es o que no 20 es, pues esto sin duda podría ser considerado como una petición de principio, sino que significa algo para él mismo y para otro. Esto, en efecto, necesariamente ha de reconocerlo si realmente quiere decir algo. Pues, si no, este tal no podría razonar ni consigo mismo ni con otro. Pero, si concede esto, ¿será posible una demostración? Pues ya habrá algo definido. Pero el culpable 25 no será el que demuestra, sino el que se somete a la demostración. Pues, al destruir el razonamiento, se somete al razonamiento. Además, el que concede esto ya ha concedido que hay algo verdadero sin demostración, por consiguiente, no se puede afirmar que todo sea así y no así. Primeramente, pues, es evidente que esto al menos es verdadero en sí. Que la expresión ser o no ser significa algo determinado. 30 Por consiguiente, no se puede afirmar que todo sea así y no así. Además, si hombre significa una sola cosa, supongamos que ésta es animal bípedo. Y por significar una sola cosa entiendo lo siguiente. Si hombre es tal cosa, y si algo es un hombre, tal cosa será la esencia del hombre. Y nada importa tampoco que alguien diga que significa varias cosas, 1006b, con tal de que sean limitadas, pues a cada concepto se le podría imponer un nombre diferente. Por ejemplo, si dijera que hombre no significa una sola cosa, sino varias, de una de las cuales sería un enunciado animal bípedo, pero habría también otros varios enunciados, aunque limitados en cuanto al número. Pues 5 se impondría un nombre particular a cada concepto. Y si no se impusiera, sino que dijera que significaba infinitas cosas, es claro que no podría haber razonamiento. Pues el no significar una cosa es no significar ninguna, y, si los nombres no significan nada, es imposible dialogar unos con otros, y, en verdad, también consigo mismo. No es posible, en efecto, que piense 10 nada el que no piensa una cosa, y, si es posible, se impondrá un nombre a esta cosa. Quedamos, pues, en que el nombre, como se dijo al principio, tiene un significado y un significado único. Así, pues, no es posible que la esencia de hombre signifique lo mismo que la esencia de no hombre, si hombre no solo significa de una cosa, sino también una cosa, pues estimamos que 15 significar una cosa no es lo mismo que significar de una cosa, puesto que, en tal caso, músico, blanco y hombre significarían lo mismo, de suerte que todas las cosas serían una, pues serían unívocas. Y no será posible que una misma cosa sea y no sea, sino por homonimia, como si al que nosotros llamamos hombre otros lo llamaran no hombre. Pero la dificultad 20 no está en saber si es posible que una misma cosa sea y no sea simultáneamente hombre en cuanto al nombre, sino en realidad. Y, si no significan cosa distinta hombre y no hombre, es evidente que tampoco significarán cosa distinta la esencia de no hombre y la esencia de hombre, de suerte que la esencia de 25 hombres será esencia de no hombre, pues serán una sola cosa. Esto es, en efecto, lo que significa ser una sola cosa, como vestido y traje, si el concepto es uno. Y, si son una sola cosa la esencia de hombre y la esencia de no hombre, significarán una sola cosa. Pero habíamos mostrado que significan cosas diferentes. Así, pues, si se puede decir con verdad que algo es un hombre, será necesariamente un animal bípedo, pues esto era lo 30 que significaba hombre. Y, si esto es necesario, no es posible que esto mismo no sea entonces un animal bípedo, pues lo que significa ser necesario es no poder no ser hombre. Por consiguiente, no es posible que sea simultáneamente verdadero decir que una misma cosa es hombre y no es hombre. Y la misma razón vale también para el no ser hombre. Pues la 1007a, esencia de hombre y la esencia de no hombre significan cosas distintas, puesto que también ser blanco y ser hombre son cosas distintas. Aquello, en efecto, constituye una oposición mucho mayor. Por consiguiente, significa cosas distintas. Y, si afirma que también blanco significa lo mismo y una sola cosa, 5 nuevamente diremos lo mismo que antes se dijo.
que, en tal caso, todas las cosas serán una sola, y no solo los opuestos. Y, si esto no es posible, resulta lo dicho, si es que responde a lo que se le pregunta. Pero si, al preguntarle sencillamente, responde añadiendo las negaciones, no responde a lo que se le pregunta. Nada impide, en efecto, que un mismo sujeto sea hombre y blanco y muchísimas otras cosas. Sin embargo, al preguntar si es o no verdadero decir que esto es un hombre, debe dar una respuesta que signifique una sola cosa, y no debe añadir que también es blanco y grande. Es imposible, en efecto, enumerar 15 todos los accidentes, que son infinitos. Por consiguiente, enumérense todos o ninguno. De manera semejante, pues, aunque el mismo ente sea infinidad de veces hombre y no hombre, al contestar al que pregunta si es hombre, no se debe añadir que es también simultáneamente no hombre, a no ser que se hayan de añadir también todos los demás accidentes, todo lo que tal 20 ente es o no es. Pero, si hace esto, no razona. Y, en suma, los que esto dicen destruyen la substancia y la esencia. Pues necesariamente han de afirmar que todas las cosas son accidentes, y que lo que es precisamente la esencia de hombre o la esencia de animal no existe. Porque, si hay algo que es precisamente la esencia de hombre, esto no será la esencia de no hombre ni la no esencia de hombre, aunque estas sean negaciones de 25 esto. Pues era una sola cosa lo que significaba, y esta era substancia de algo. Y el significar substancia equivale a decir que no es ninguna otra cosa su esencia. Pero si es lo mismo la esencia de hombre que la esencia de no hombre o que la no esencia de hombre, será otra cosa, de suerte que necesariamente han de decir que de nada habrá tal concepto, sino 30 que todas las cosas serán accidentales. Pues en esto consiste la distinción entre la substancia y el accidente. Lo blanco, en efecto, es accidental para el hombre, porque éste es blanco pero no es precisamente lo blanco. Pero si todas las cosas se dicen como accidentes, no habrá ningún ente primero del cual se digan, 35 si es que accidente significa siempre el predicado de algún sujeto. Será, pues, necesario proceder al infinito. Pero esto es imposible, pues no se unen entre sí más de dos. El accidente, en efecto, no es accidente de un accidente, a no ser porque ambos son accidentes de lo mismo. Por ejemplo, lo blanco es músico y esto es blanco porque ambos son accidentes del hombre. Pero Sócrates no es músico de este modo, es decir, porque ambos 5 sean accidentes de alguna otra cosa. Por consiguiente, puesto que unas cosas se dicen accidentes en este sentido y otras en aquel, las que se dicen accidentes en el sentido en que lo blanco se dice accidente de Sócrates, no es posible que sean infinitas hacia arriba, por ejemplo si se atribuyera algún otro accidente a Sócrates blanco. Pues no surge de todos algo uno. Y tampoco lo 10 blanco tendrá como accidente otra cosa, por ejemplo lo músico. Pues no es esto más accidente de aquello que aquello de esto. Y, al mismo tiempo, queda determinado que unos son accidentes en este sentido y otros como lo músico lo es de Sócrates. Y no son accidentes de otro accidente los que lo son de este último modo, sino los que lo son del otro, de suerte que no todas las cosas se dirán accidentalmente. Habrá también, por consiguiente, algo que signifique substancia. Y, si es así, ya hemos mostrado que las contradicciones no pueden ser predicadas simultáneamente. Además, si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas dichas de uno mismo, es evidente que todas las cosas 20 serán una sola. Pues será lo mismo una trireme que un muro o un hombre, si de todos se puede afirmar o negar cualquier cosa, como necesariamente han de admitir los que hacen suyo el razonamiento de Protágoras. Pues, si alguien opina que no es trireme el hombre, es evidente que no es trireme. Por consiguiente, 25 también es trireme, si la contradicción es verdadera. Y resulta entonces lo que dice Anaxágoras, que todas las cosas están juntas, de suerte que nada existe verdaderamente. Así, pues, estos filósofos parecen hablar de lo indeterminado, y, creyendo hablar del ente, hablan del no ente. Pues el ente en potencia y no en entelequia es lo indeterminado. Pero tienen al menos que admitir con relación a todo la afirmación o la negación. Sería absurdo, en efecto, que en cada 30 cosa pudiera darse su propia negación, pero no pudiera dársela de otra cosa que no hay en ella. Por ejemplo, si es verdadero decir que el hombre es no hombre, evidentemente también será verdadero decir que es trireme o no trireme. Así, pues, si se da la afirmación, necesariamente ha de darse también la negación. Pero, si no se da la afirmación, al menos la negación C35 dará más que la de la cosa misma. Por consiguiente, si también, 1008a, esta se dará también la de la trireme. Y si se da esta, también la afirmación. Estas son, pues, las consecuencias de tal doctrina, y, además, que no es necesario afirmar o negar.
Pues, si es verdad que algo es hombre y no hombre, es evidente también que no será ni 5 hombre ni no hombre. Pues a las dos afirmaciones corresponden dos negaciones, y si aquella es una sola compuesta de ambas, también esta será una sola, opuesta a la primera. Además, o bien es así acerca de todas las cosas, y algo es blanco y no blanco, ente y no ente, y de modo semejante en cuanto 10 a las demás afirmaciones y negaciones, o no, sino en cuanto a unas sí, y en cuanto a otras no. Y si no es así en cuanto a todas, estas serán admitidas unánimemente. Pero si es así en cuanto a todas, nuevamente o bien de aquellas de las que se puede afirmar se puede también negar, y de aquellas de las que se puede negar se puede también afirmar, o bien de aquellas de las que se puede afirmar se puede también negar, pero no de 15 todas aquellas de las que se puede negar se puede también afirmar. Y, si es así, algo será, de modo seguro, no ente, y esta será una opinión firme, y si el no ser es algo firme y cognoscible, más cognoscible será la afirmación contraria. Pero, si igualmente se puede también afirmar cuántas cosas se puede negar, necesariamente o bien será verdad que afirma por separado, por ejemplo que algo es blanco y nuevamente que no es 20 blanco, o no. Y, si no es verdad que afirma por separado, no dice estas cosas, y no existe nada, y cómo puede hablar o andar lo que no existe. Y todas las cosas serán una sola, como ya antes quedó dicho, y serán lo mismo un hombre, un dios y una trireme, y sus contradicciones, pues si de igual modo se pueden afirmar de cada uno, en nada se diferenciará uno de otro. Ya que, si se diferenciase, esto sería verdadero y propio. Y, de modo semejante, también si cabe que el que afirma por separado diga verdad, sucederá lo dicho, y, además de esto, que todos dirán verdad y todos estarán errados, y él mismo 30 confesará que yerra. Y, al mismo tiempo, está claro que, frente a la discusión carece de sentido, pues no dice nada. En efecto, no dice ni así ni no así, sino así y no así. Y nuevamente niega ambas cosas, diciendo que ni así ni no así. Pues, si no, ya habría algo definido. Además, sí, cuando la afirmación 35 es verdadera, la negación es falsa, y si esta es verdadera, la afirmación es falsa, no será posible afirmar y negar con verdad, 1008b, simultáneamente una misma cosa. Pero quizá diga que esto es lo supuesto desde el principio. Además, ¿acaso el que cree que algo bien es o bien no es de cierto modo se equivoca, y el que afirma ambas cosas dice verdad? Pues, si este último dice verdad, ¿qué sentido tendrá decir que la naturaleza de los entes es tal? Y, si no dice verdad, 5 pero se aproxima más a la verdad que el que piensa del primer modo, ya los entes serán de alguna manera, y esto será verdadero, y no simultáneamente también no verdadero. Pero si todos igualmente yerran y dicen verdad, para quien tal sostenga no será posible ni producir un sonido ni decir nada. Pues simultáneamente dice estas cosas y no las dice. Y, si nada cree, sino 10 que igualmente cree y no cree, ¿en qué se diferenciará de las plantas? De aquí resulta también sumamente claro que nadie está en tal disposición, ni de los demás ni de los que profesan esta doctrina. Porque, en efecto, camina hacia Megara y no está 15 quieto, cuando cree que es preciso caminar. Y porque, al rayar el alba, no avanza hacia un pozo o hacia un precipicio, si por azar los encuentra, sino que claramente los evita, como quien no cree igualmente que el caer sea no bueno y bueno. Es, pues, evidente que considera mejor lo uno y no mejor lo otro. Y, si es así, también considerará necesariamente que tal 20 cosa es hombre y tal otra no hombre, y que esto es dulce y lo otro no dulce. En efecto, no busca ni juzga por igual todas las cosas, cuando, creyendo que es mejor beber agua y ver a un hombre, enseguida busca estas cosas. Sin embargo, tendría que buscar y juzgar por igual todas las cosas, si una misma fuese igualmente hombre y no hombre. Pero, como hemos dicho, no hay nadie que no evite manifiestamente unas cosas y otras no. De 25 suerte que, según parece, todos piensan que las cosas son absolutamente, si no acerca de todas, ciertamente acerca de lo mejor y lo peor. Y, si hacen esto no sabiendo científicamente, sino opinando, mucho más habrá que cuidar la verdad, como el que está enfermo debe cuidar más que el sano la salud. En efecto, el que opina, comparado con el que sabe científicamente, no se halla saludablemente dispuesto en orden a la verdad. Además, aunque todas las cosas fuesen en sumo grado así y no así, el más y el menos es inherente a la naturaleza de los entes. No afirmaríamos, en efecto, que 2 y 3 son igualmente pares, ni yerran igualmente el que cree que 4 son 5 y el que cree que son 1000. Sí, pues, no yerran igualmente, es evidente que uno de los dos yerra menos, de suerte que se acerca más a la verdad.
Por consiguiente, si lo que es más una cosa está más próximo a ella, habrá al menos algo verdadero, de lo cual estará más próximo lo que es más verdadero. Y, aunque no lo haya, hay ya al menos algo más firme y más verdadero, y estaremos apartados de esa doctrina inmoderada y que impide a la mente definir cualquier cosa.